Estamos en esta época del año donde hacemos balances y miramos a lo que se viene. ¿Cómo les fue al 2024 que acabamos de dejar en materia económica? ¿Cuáles fueron los puntos más fuertes del año que terminamos? La economía uruguaya culminó teniendo un mejor o un peor desempeño de lo que se esperaba cuando arrancó el año. ¿Cuánto sumó o restó el contexto internacional? ¿Y el marco regional? Bueno, les proponemos conversarlo con la economista Tamara Yandi, socia en Exante. Tamara, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Feliz año para ustedes también, muy bien. Bueno, un gusto reencontrarnos, Tamara. A ver, ¿qué balance hacen en general de 2024 en el equipo de Exante? ¿Fue un año de muchas sorpresas, diríamos? No, la verdad que no fue un año de grandes sorpresas. Quizás a nivel regional sí hubo cambios un poco más inesperados, positivos en Argentina y negativos en Brasil, pero en lo que hace al marco internacional y al contexto de la economía uruguaya, diría que las principales variables económicas se comportaron bastante en línea con lo previsto, al menos en cuanto a tendencias generales. Veníamos además de años bastante movidos, ¿no? Después del COVID, primero tuvimos el estallido de la guerra en Ucrania con su impacto en los commodities, después el episodio de la disparada de la inflación global. En 2023 el tema había sido el combate global a la inflación. En Uruguay tuvimos el golpe de la sequía. La verdad que frente a ese tipo de fenómenos, 2024 fue un año bastante más tranquilo para los que hacemos pronósticos. Bien, ya que mencionas ese marco internacional, ese frente internacional, empecemos por ahí, si te parece. A ver, ¿cuáles fueron los elementos más importantes de 2024 desde la perspectiva de nuestro país? Bueno, el mundo creció a un ritmo bastante moderado, ligeramente por debajo del promedio histórico. Estados Unidos sí tuvo un desempeño mejor incluso que el de otros grandes bloques, pero Europa casi no creció y se estima que China creció un poquito menos de 5% anual. Así que no tuvimos entonces un mundo demasiado pujante. En materia de inflación, se conservó la reducción de la inflación global que se había logrado en 2023. Quizás fue un poco decepcionante que no hubo bajas adicionales. Por ejemplo, en Estados Unidos habíamos visto, si recuerdan, un pico de inflación de más de 9% a mediados del 2022. Para fines del 2023 la inflación ya había bajado al eje del 3%, en un proceso que en su momento se había evaluado como súper exitoso. Ahora, parados ahora a fines del 2024 o iniciando ahora 2025, la inflación sigue más o menos en ese entorno superior al objetivo del 2% que tiene la Fed. En otros países pasó lo mismo, o sea, la inflación bajó de los niveles pico del 2022, pero no terminó de converger a los objetivos que tienen los distintos bancos centrales. En Estados Unidos en particular, eso postergó el inicio del proceso de baja de tasas por parte de la Fed. Igual sucedió, ¿no? La Fed igual empezó a bajar la tasa, pero lo hizo más tarde y con menos profundidad de lo que se esperaba cuando arrancó el año. Concretamente, cerramos 2024 con la tasa de referencia de Estados Unidos en un rango de entre 4,25 y 4,50%, cuando estábamos parados a fines del 2023 y mirábamos para adelante, se esperaba que a esta altura ya íbamos a estar con esa tasa abajo del 4% anual. Y del mismo modo, digamos, en consonancia con esto, las tasas más largas, ¿no? A 5 o 10 años, se mantuvieron en niveles relativamente altos. De hecho, estamos con los mayores niveles de casi 20 años. Eso significa que el mundo tuvo un financiamiento un poco más caro de lo que se preveía para países como el nuestro. Y el último destaque del contexto internacional fue el dólar, que tendió a fortalecerse bastante, sobre todo en estos últimos meses del año, ¿no? Después del triunfo de Trump. En términos reales, el dólar en el mundo tiene hoy su valor más alto en 40 años. Tamara, decías antes que en Argentina y Brasil estuvieron, a juicio de ustedes, las mayores sorpresas en 2024, ¿no? ¿Por qué? ¿Podemos explicar un poquito eso? Sí, a ver, porque por un lado el desempeño económico de Argentina en el primer año de Milei fue muy superior a lo previsto, diría incluso mejor que las proyecciones que hacían los analistas argentinos más optimistas parados a fines del 2023. Lo hemos hablado varias veces en el programa, pero con un ajuste fiscal enorme, una política monetaria también restrictiva, Argentina logró encauzar una desinflación bastante rápida.
pasó de tener registros mensuales de inflación arriba de 20% en los primeros meses del año pasado, a 2,4% mensual en el último dato conocido, que es el de noviembre. Entonces, obviamente que 2,4% mensual de inflación sigue siendo alto si lo pensamos en términos anuales. O sea, si todos los meses fueran así, estaríamos hablando de más de 20% de inflación en base anual. Pero frente al riesgo de hiperinflación que tenía Argentina, esto la verdad que tiene que verse como un resultado muy exitoso. Y al mismo tiempo bajó el riesgo país, bajaron mucho las brechas cambiarias, los ajustes tuvieron un costo recesivo en la economía, pero también es una buena noticia que la economía argentina empezó a repuntar a partir del tercer trimestre. O sea que, en definitiva, Romina, todavía queda mucho por delante para pensar en una Argentina que se encamine a crecer, ¿no?, de forma sostenida, pero el 2024 fue un año con grandes avances. Mientras que del otro lado, en Brasil, la sorpresa fue más bien negativa, no porque la economía no haya crecido, de hecho creció un poquito más de lo que se estimaba cuando arrancó el año, pero me refiero más bien a que todo el deterioro de la situación fiscal, que también lo hemos hablado otras veces en el programa, generó una especie de crisis de confianza que terminó haciendo que el real fuera de las monedas que más se devaluó en el mundo en 2024. De hecho, el tipo de cambio en Brasil cerró el 2024 arriba de 6 reales por dólar, con un aumento de casi 30% en el conjunto del año. Sí. Bueno, desde Uruguay todo esto trajo bastantes cambios en nuestra relación de precios con los vecinos, ¿verdad? Exacto. Sí, a ver, en nuestro país el dólar también subió, pero la paridad con Brasil reales está en unos de sus peores momentos históricos. Es incluso una relación de precios más dura para Uruguay que cuando Brasil devaluó en el 99 y Uruguay se quedó con su misma banda de flotación. Con Argentina, mientras tanto, el tipo de cambio real medido al dólar oficial de Argentina está en su mejor momento para Uruguay en varios años, del 2017 concretamente, y si tomamos el dólar blue como referencia, es la relación más favorable desde que empezó a haber brecha hace un poco más de 10 años. Así que esto no quita, obviamente, que Uruguay sigue estando más caro que Argentina, pero es lo menos caro que hemos estado en mucho tiempo. De hecho, eso determinó que hubiera el año pasado una caída del orden de 40% de los viajes de uruguayos a Argentina. Ahí estoy considerando los datos oficiales a septiembre, que son los últimos que se conocen, y también hizo que el año pasado mejorara bastante el frente del comercio de frontera, ¿no? Tamara, entrando ahora sí a Uruguay, ¿qué balance hacen del desempeño de la actividad económica de nuestro país en 2024? Bueno, el crecimiento del PIB seguramente va a estar en el orden de 3,5%, todavía no tenemos los datos oficiales, pero va a estar más o menos por ahí. Parados en diciembre del 2023, hace un año, nuestro pronóstico era 3,1%, así que en general el desempeño de la actividad económica estuvo en línea con lo previsto. Ahora, hay que recordar que buena parte de ese crecimiento es un rebote post-sequía y también el impacto de la operación plena de la nueva planta de celulosa. Por ejemplo, cuando miramos a las exportaciones de bienes, en monto crecieron 14% con datos a octubre, pero 12 de esos 14 puntos de crecimiento se explican por soja y por celulosa únicamente. Del lado del consumo privado, el desempeño fue un poco inferior a lo estimado. Con datos a septiembre, que son los últimos oficiales, había crecido solo 1%, incluso cuando el empleo siguió subiendo y también aumentó el salario real el año pasado. De hecho, 2024 terminó siendo otro muy buen año en materia de mercado laboral. Los últimos datos de tasa de empleo y de tasa de actividad que tenemos están en torno de los valores más altos en prácticamente una década. Uh-huh. ¿Cuál es el balance en materia de precios? Me refiero a dólar e inflación fundamentalmente. Bueno, nosotros proyectábamos que el dólar subiera, aunque la suba terminó siendo mayor a la prevista. Eso sucedió sobre todo en este último tramo del año pasado, cuando se afianzó el fortalecimiento del dólar en el mundo, como decía antes. Hemos comentado otras veces en el programa, ¿no? Eso deja a Uruguay con un escenario de inflación ahora un poco más apretado que el que tuvimos durante la mayor parte del año pasado. De hecho, a lo largo del 2024 llegamos a tener a la inflación abajo de 4% en algunos meses puntuales, si recuerdan.
Cuando se conozca el dato de fin de año, que lo vamos a conocer ahora a inicios de enero, seguramente vamos a haber cerrado 2024 con la inflación un poco arriba del 5%, pero igual es un logro importante estar completando casi un año y medio con la inflación dentro del rango meta. Las expectativas de inflación, Romina, que es otro frente al que hay que prestarle atención, también bajaron, aunque en general siguen bastante recostadas sobre el techo del rango objetivo. Uh-huh. Y en el plano fiscal, ¿qué balance hacen del desempeño fiscal en el último año de esta administración? Bueno, algo comentábamos en la entrevista que hicimos la semana pasada con Pablo y contigo y Emiliano en el estudio. De esto la verdad que me gustaría conversar más a fondo cuando tengamos las cifras del año cerradas, que va a ser a fines de enero, pero a cuenta de eso y de modo muy breve podemos decir que no fue un buen año para las cuentas públicas. El déficit está en el entorno de 4 puntos del PBI, el gobierno ya anticipó que va a incumplir 2 de los 3 pilares de la regla fiscal, el del resultado fiscal estructural y el del aumento del gasto público, y el tercer pilar técnicamente no se incumple porque el gobierno invocó una cláusula de salvaguarda para ampliar el tope de endeudamiento, pero el motivo de esa invocación es mucho menos claro que cuando la invocó, por ejemplo, por COVID o incluso por sequía. Así que en definitiva, a ver, Romina, 2024 era un año importante para la regla fiscal. En alguna otra entrevista recuerdo que habíamos dicho que este ciclo electoral era de algún modo una especie de como de prueba de madurez para ver si la nueva regla revertía esa histórica expansividad que ha tenido la política fiscal en Uruguay en el último año de cada periodo de gobierno en forma casi que sistemática. Tenemos que esperar todavía los datos de cierre de 2024, el MEF también hace un reporte de factores extraordinarios cuando termina cada año y lo publica, digamos, en febrero, pero todo parece indicar que este no fue un año muy diferente a otros últimos años de otras administraciones y que también tuvimos un giro expansivo de la política fiscal este año. Tamara, gracias como siempre por este análisis a propósito de este balance económico de este año que acabamos de dejar atrás, de este 2024, cuáles fueron las claves, los principales destaques a nivel global, en la región, en Uruguay. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días, ¿sí? Hasta la semana que viene. Un abrazo. Chau.